ahorita empezaríamos la parte de preguntas. Son 7:10, entonces tenemos un buen rato para poder hacer preguntas. Les pedimos que hagan las preguntas más concretas que puedan y salen. Sí, de Lucrecia. Yo, allá. Una ronda. Qué bueno. Hay que hacer una ronda así. Una ronda de presentación y una pregunta. ¿Quién no quiere preguntar? Está más fácil. ¿Quién quiere comentar? Empezaba O comentar. Lucrecia. Sí, gracias. Bueno, primero agradecerle la amplia síntesis que nos ha hecho usted, de lo bien informada que está, formada además, y que nos plantea una panorámica muy amplia sobre todo de lo que estamos viviendo. Solo me queda una duda. ¿No será también con toda la problemática que nos plantea que tuvimos que dar la batalla, como usted está diciendo, sí, uniendo fuerzas, buscando las convergencias y demás, pero dando un poco más de tiempo? Todo está trastocado. La corrupción era o es medular. Todo está corrompido. Ya nada más si tomamos ese tema. Lo de los desaparecidos es algo que no sabemos cómo se puede resolver. Claro, no estamos en el problema, pero ¿cómo se puede resolver el encontrar que este hueso empate con que tengamos el ADN de todos estos para ver si efectivamente son de la señora, hijo de la señora, hermano de esta? O sea, es un trabajo descomunal en todas las áreas, en todos los aspectos. En la educación, todo estaba trastocado. Nos habíamos quizá resignado a vivir dentro de esa maraña y solo protestábamos, pues, de alguna manera, y hay organismos que han persistido y demás, pero pues también es una campaña, ¿no?, de muchos años, de destruir toda la posibilidad de organización de las bases. Aún ahora, ¿cómo vemos? ¿Por qué, como dice usted, la preocupación es si se vende o no el avión? ¿No? ¿Por qué? Porque eso es lo que sale en las noticias. O sea, finalmente sigue existiendo esa tendencia a crear toda esta desinformación informada, ¿no? Entonces, me parece que es mucho lo que hay que hacer, creo que usted lo tiene claro, pero ¿no será que exigimos que demasiado rápido se resuelva todo? Sí. Walter. Bueno, compañeros, yo te quiero felicitar, no día hace tiempo que no te veía una ponencia, el equilibrio que tienes para poner las cosas, no te fanatizas por un lado ni por otro, y lo que bueno tienes una esperanza de que esto pueda ser un cambio. Para nosotros sabemos que el gobierno este no es un gobierno revolucionario, ni socialista, ni mucho menos. Es un gobierno que precisamente dice que es neoliberal, aunque las cosas neoliberales siguen todavía, pero verdaderamente, digamos, hay un cambio muy importante desde el punto de vista de corrupción, desde el punto de vista de investigación, no se deja. Yo estoy a muerte con el gobierno, pero también cuando escucho a López Obrador hablar, no lo apago, no lo aguanto, eso que usted, se le va el audio, no sé qué.
Luego, el asunto de la laicidad. Yo soy ateo, pero comparto a los compañeros de ustedes, yo también soy católico, soy creyente, es más revolucionario que yo, pero cuando habla del Creador, cuando habla de los evangélicos que repartan estas cosas, niños, luego, el amor y paz, tampoco, seguro, como marxista, como decir amor y paz, cuando la lucha de clases lo vemos en todos lados a nivel internacional. Entonces son esas cosas. Pero yo creo que hay un gran avance, como buen internacionalista y marxista que uno es, un gran avance en la política exterior, no con respecto a los inmigrantes, que está bien delicado. Pero dos gobiernos que están bloqueados, están en una verdadera guerra contra el imperialismo más poderoso del mundo, como Cuba y Venezuela, están alentando al gobierno de México. Yo estoy directamente con la Embajada de Venezuela, todas las semanas nos reunimos con el embajador en la Coordinadora Mexicana de Seguridad con Venezuela. Entonces, están apostando a muerte con eso. Y sabemos que hay una derecha tremenda y el Trump está coqueteando ahora, pero es un peligro. Ese no tiene amigos, no tiene nada. Ese tiene intereses. Entonces, digo que por ese lado el asunto va bien. El asunto va bien y tenemos la esperanza. Ahora, también sabemos, esto fíjate que el Fox ahora se une al PAN después que apostó por Meade y Peña Nieto, ¿no? Y todavía, como no tienen a nadie, el payaso ese lo traen, man. Eso es una ganancia para nosotros, que esté ese güey ahí. Entonces, quiere decir que, en resumen, tenemos una esperanza. No se va a pasar el socialismo, ni mucho menos, ni hay condiciones para los tantos. Pero lo que me importa a mí como internacionalista, y además la verdadera lucha y el verdadero enemigo de la humanidad ahora es el imperialismo yanqui. Y eso, haber salido, bueno, no ya, como es la declaración de la compañera que estuvo en la OEA, se llama Luz Elena, ¿cómo es? Baños, sí, exactamente. Dijo una contundente rechazo al diálogo. Y eso a mí me llena de emoción. Los venezolanos están encantados. Uruguay también, el país de origen. Ha sostenido una posición digna que el mismo canciller de Venezuela no reconoce. Bueno, compañeros, yo te felicito. Me agradó muchísimo como te. Gracias. Carlos. Sí, bueno, reitero lo de Walter, muy buena tu ponencia, una claridad conceptual nítidas y claras, sin brillantistas. Pero hay una parte que no sé si no entiendo por ignorancia o no te escuché bien, que es la siguiente. Cuando tú decías de abajo hacia arriba, elevar las propuestas, la pregunta que yo te haría en ese aspecto es, ¿escuchan arriba? O sea, ¿escuchan arriba? ¿Tenemos los canales para que nos escuchen? Porque tengo entendido por algunos intelectuales bastante reconocidos que el presidente no escucha mucho, por un lado. Y por el otro lado, me pregunto cuáles son los canales para intervenir de abajo hacia arriba y elevar esas propuestas que muchos tenemos, pero que considero que como ciudadanos de a pie no somos suficientemente escuchados. Y la parte que no te escuché bien es la siguiente. Hablabas de las propuestas sociales como Sembrando Vida o las becas a los jóvenes, que muchas veces no se plasman de una manera directa, sino a través de la gestión pública. Y ahí, que esto es personal, lo que digo, por ejemplo, lo que es la atención a los adultos mayores, etc. Hay unas quejas tremendas, producto del aparato burocrático. Entonces, a mi entender, ese aparato burocrático que se ha conformado es un flagelo, como lo es el no escuchar hacia arriba. Y hay otra cosa que a mí me hace ruido. Es cierto, como decía Lucrecia, que la gestión anterior o los 4 últimos sexenios, además de que fueron un desastre y fueron perversos, y fue un flagelo para el pueblo de México, sobre todo para los sectores más vulnerables, pero Andrés Manuel gana las elecciones el 1 de julio y asume el 1 de diciembre.
habían 5 meses para saber con qué nos íbamos a encontrar y de alguna manera programar la transición. Entonces, han pasado 9, 10 meses de gobierno, más esos 5 meses son 15 meses. Yo creo que el problema no está ahí. Yo me atrevo a decir que es esto que acabamos de mencionar. Que no escuchen arriba y la conformación de un aparato burocrático en el sector público que puede ser muy pernicioso para los ciudadanos de aquí. Ahí es donde digo, si no te escuché bien, Sí, gracias. Agradecer muchísimo información. La firma como no supimos notar, es demasiado información para empezar a servir. En el sentido del proyecto, los proyectos del ordenamiento. Hay el proyecto del tren, Maya. Este es un proyecto prioritario, se supone, para el desarrollo del tren, pero no hay, hasta hay una cuestión de la consulta a la banca, ¿sí la hicieron aquí en México? Sí, yo participé en esa consulta. En las acá. Maya. Vamos a... Bueno, entonces la cuestión es que lo que se ha hecho pues carece de estrategia, ¿no? Carece de estrategia y para él le parece más importante desarrollar los bocas que la cuestión de las consultas y hacer una cuestión más estratégica sobre el desarrollo de este proyecto, ¿no? Porque va a incidir directamente en todas las comunidades. Y entonces, bueno, creo que ahí falta información. Melissa. Mario. Mario. Bueno, antes que nada les voy a dar una pequeña... Habla fuerte. Les voy a dar una pequeña explicación. Por ahí dicen, cuando camina como pato, grazna como pato y tiene tipo de pato, es que es pato o pata. Esa es una parte. La otra parte es que a nivel de microbiología, cuando nosotros hacemos pruebas de inoculación, esto es, hacemos nuestras diluciones de algún bicho, algún microbio, diluimos y después inoculamos. Y posteriormente van a tener la explicación de esto. ¿Por qué? Porque el ejército del Porfiriato fue un ejército con rapaz que humilló, dejó y mató a nuestros nacionales antes de la revolución. Durante la revolución, el ejército fue el mismo que el Porfiriato. Pruebas están que traicionó a Madero y después ese mismo ejército acabó con Zapata, siendo Venustiano Carranza el presidente. Posteriormente, este mismo ejército mató a los que sobrevivieron, que pertenecían al pueblo, los mató, como tenemos a Jaramillo. Ese mismo ejército persistió durante la década de los 60 y los 70, que fue el que hizo la guerra sucia, que ahora están saliendo muchas cosas que algunos ya lo sabíamos, de cómo era la degradación de ese ejército en contra de los ciudadanos. Bueno, este mismo ejército ahora nos crean nuevos grupos. Por ejemplo, con Cedillo crearon la Policía Federal, pero inoculándola con ese ejército. El mismo ejército que tenía un montón de secuelas de la guerra sucia y de todo eso, con ese mismo ejército inocularon a la Policía Federal.
Y ahora en la cuarta transformación vuelven a inocular con este mismo ejército, inoculan a la Guardia Nacional. ¿Qué podemos esperar de eso? Ese mismo ejército que creó grupos de élite y que después fueron los encargados del desplazamiento de los ricos territorios del norte, como son Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, en donde están vastas zonas de posible explotación petrolera. Ese mismo ejército que en todo el Golfo, aliándose con grupos que pertenecieron a los Zetas, ahorita tienen ocupado todo el estado de Veracruz en sus ricas zonas del Papaloapan. Bueno, eso es por eso. El paralelismo que tiene el gobierno con esta nueva transformación, con el ejército, con el gobierno de Estados Unidos, que primero nos dan una cara autoritaria y después nos dan una cara amable con Obama. Es lo mismo que está pasando aquí en México, pero no ha cambiado en lo esencial nada. La imposición del extractivismo a su máxima consecuencia son las explotaciones mineras y petroleras, la imposición de proyectos como el tren catísmico o el proyecto Maya, que deberían de consultarse antes de no imponerse. No tengo ahorita ninguna cuarta esperanza. Gracias. Ahora sigues, después sigues tú. Yo coincidiría básicamente en términos generales con lo que tú planteas. Conocemos muy bien a López Obrador y sabemos que nunca ha escuchado a nadie. Lo que él dice, eso se hace. Entonces, esta simulación de las consultas primeras que puso, o sea, punto, no sirven de absolutamente nada. El crimen del indígena en Morelos tampoco valió nada. Y obviamente la destrucción con el Tren Maya famoso es la destrucción de toda la biodiversidad del país. La idea, peor todavía, de hacer el canal para el Pacífico con el Atlántico, o sea, obviamente a mí esos proyectos que sí pienso que son centrales me parecen absolutamente negativos, pero también, o sea, muchas cosas buenas, estoy de acuerdo, yo también, mucho, todo lo demás bien, pero en sentido estricto, estos problemas centrales, hay una actitud de toda la vida de Andrés Manuel que oye cuando van las palabras de relación con lo que él piensa, pero si hay una oposición simplemente no escucha. Eso de las visitas de los pueblos indígenas me parece criminal. Son los dueños de la tierra. Nunca se ha oído, no ha ido, no ha visitado nada. Entonces realmente yo pienso que es muy difícil, y más que en el gabinete se han acostumbrado desde toda la vida, y en el partido igual, de que hay que seguir la línea que Andrés Manuel marca, y el que no la sigue va para afuera. Entonces yo pienso que ese es el problema central que tenemos. Y que no pienso, porque ya es un idiosincrasia. Compañera. Es la primera vez que vengo, nunca había venido a un círculo de estos y te piden por la jornada. Qué bueno. Porque salió ahí en la jornada. En la digital. Entonces, está cerca de mi casa, voy a ir. Disculpenme de veras, porque entienden muchas cosas. Pues en México hay 32 estados. Ahora hay 32 estados. ¿Y cuántos de esos estados son del PRI, del PAN? También de Morena, ¿no? Donde hay más violencia de género, y no hablamos solamente de las mujeres, a diario vemos en los periódicos que matan a jóvenes, que matan a señores, que se suben a los camiones, que roban y asesinan, ¿no? Llegan los periodistas a la conferencia y le preguntan a López Obrador,
Chihuahua tantos asesinatos. ¿Y dónde están los gobernadores? ¿Y dónde están los municipales? Con Peña Nieto se decía que la policía estaba intervenida, la federal estaba intervenida, los municipales estaban intervenidos. Y bueno, ¿qué hicieron para acabar con todo eso? Cuando los estudiantes de Ayotzinapa, derechos humanos, ¿cuántas veces recibió a los padres de familia? ¿Quién fue a los que sacó a los del GEI? Todo eso que se vino acumulando, quieren que se acabe así rápido. Cuando nosotros como sociedad no hemos sido capaces de cambiar nuestra propia vida. Tuve una vez una plática con comerciantes, me da mucha tristeza porque a una de las líderes le decía, es que ella se enfrentó con el fulanito. Y yo me pregunto, ¿y cómo será esa señora con sus hijos que se enfrentó ella a un fulanito? Y yo les preguntaba a la audiencia, ustedes díganme, ¿quién educó a esos niños? ¿Quién educó a esos secuestradores? Cuando vemos que aquí mismo en la calle, como les dicen las señoras a los hijos, hijo de la no sé qué, y es muy común oír esas palabras aquí, por todos lados. Entonces, ¿de qué nos espantamos? Si las mismas instituciones que creó el Estado neoliberal son las instituciones que solaparon todo esto, tanto derechos humanos, tanto las de las mujeres. Hay una degradación de la sociedad. Y como sociedad no hemos sido capaces ni de organizarnos. Tenemos a un sistema judicial corrupto. ¿Cómo es posible que un judicial, un magistrado gane 600,000 pesos y tenga 500,000 millones? ¿De dónde? Yo toda mi vida me he pasado trabajando y no tengo a veces ni para comer. Entonces, ¿de qué lado estamos? Defender al presidente o no defenderlo. Ahorita tiene toda una gama de ultraderechistas que quieren derrotarlo, pero no lo quieren derrotar a él, quieren derrotarnos a nosotros. ¿Por qué vienen y nos piden el voto a nosotros cuando nos odian tanto? Y nos odian en palabras de Fox, y nos odian en palabras de Calderón, y nos odian en palabras de los medios de comunicación. ¿Qué le dijeron a Beatriz Gutiérrez, la cesta de la señora de CDN, la esposa de Lozano? Que Beatriz Gutiérrez tenía brazo de pozolera. O sea, una pozolera, una señora que vende pozole, ¿es denigrante? O sea, ¿desde dónde viene la humillación hacia nosotros los pobres? Nos subimos al metro y entre la señora que va más popofona quiere parar a la que viene humilde, ¿no? Y dice uno, ¿cómo? O sea, ¿no somos iguales? Y eso no lo puso Manuel López Obrador. La herencia cultural que nosotros traemos desde la misma sociedad, de la escuela, desde las casas, porque la familia es una institución, la escuela es una institución, los centros de salud son una institución y nos tienen ahí esperando 5 o 6 horas y no fue el presidente que va a decir, ay, no las atiendan. Tenemos una cultura chauvinista, una cultura de flojera. Y no lo estoy diciendo desde un estudio, lo estoy diciendo desde la vida práctica, de lo que yo veo a diario. Y por eso se me hace injusto. Mire, no soy ni López Obradorista ni soy partidista, pero sí veo la realidad y veo que
la cuestión de la Guardia Nacional, pudiéramos estar en desacuerdo, pero yo aquí, en mi comunidad, he visto que ha cambiado la cosa. Sí, porque yo veía que antes los policías paraban a los muchachos y los explicaban todos y luego quién sabe qué pasaba con ellos. Les quitaban dinero, no sé, ni investigar. Pero yo siento que está cambiando, por lo menos. El cambio de presidente al que estaba no es otro sistema, y eso estoy de acuerdo, no es otro sistema, pero simplemente por ya ser aceptado por la misma sociedad del ejército, yo no veo que se metan con nadie. Yo no veo que se metan con nadie. Y en otros lugares yo he visto cómo agrede la gente, o cómo agredió la gente en Puebla, en Michoacán, cómo agredió la gente al ejército. Y los derechos humanos, en lugar de decir, oiga, háganle. O sea, nosotros sí tenemos derechos humanos y aquellos que también son humanos no los tienen. O sea, ¿del lado de quién está entonces los derechos humanos de la delincuencia? Gracias. Entonces, pues digo, ¿no? Dicen que hay que ser imparcial, pues en ese sentido estoy siendo imparcial. Bien, gracias. ¿Sí? Bueno, en reciente reunión de un partido octogenario, el señor Vicente Fox dijo las palabras que todos conocen, perdón por las damas. Hay que darle la madre. Vamos, dice que se está reuniendo con diversos grupos, diversos partidos, para conformar un frente nacional de oposición para darle en la madre a la cuarta transformación. No me enteré a tiempo de la anterior reunión para calendarizar los temas del presente seminario, pero me hubiera gustado que esta primera sesión hubiera dicho: a 9 meses de gobierno, luces, sombras y retos y obstáculos que se le han puesto a la cuarta transformación. Y dado la jauría mediática que se ha desatado contra cualquier iniciativa, cualquier opinión, cualquier movimiento del gobierno federal, se desata la derecha. Los organismos internacionales también poniendo de su parte para descalificar, por medio de organismos que se encargan de descalificar la economía mexicana, la cerrazón del capital privado para obstaculizar los programas de inversión, y sobre todo el Poder Judicial, que un día sí y el otro también otorgan amparos para obstaculizar los proyectos del gobierno federal y sus iniciativas. Me hubiera gustado, o me gustaría que brevemente nos dijera qué retos ha tenido, aparte de los que yo ya mencioné, la cuarta transformación en estos 9 meses. Gracias. Jorge. ¿Quieres decir? Jorge, ya me perdí. Rápido, a ver si puedo ser muy breve. Primero, a lo mejor al principio parece que soy de los más pesimistas, ¿no? Pero yo creo que lo primero que hay que hacer con el tipo de esta reunión y eso, es que sí, lo que hay que quitar del frente fue por la persona, ¿no? Lo contrario, quitarnos esa internalización del individualismo, del egoísmo, porque eso nos lleva a situaciones así tan críticas, críticas, que los programas sociales, siendo una cuestión de gobierno muy amplio eso, termina siendo el individualismo, es una perspectiva que refuerza por unas cuestiones de principios casi neoliberales o neoliberales a seca, que en vez de actuar como comunidad, ¿no? Es cierto, hay corrupción por todos lados. Ya varios analistas, acabo de ver un programa de Luis Navarro y otros, me dicen que es cierto, la corrupción está en las organizaciones campesinas, pero darles el dinero directamente a los campesinos es llevarlos otra vez a los acaparadores, y los pocos programas comunitarios que hay en las organizaciones campesinas, medianamente honestas, pues son decir, hay que, yo creo que, y para hacer ello, ya voy terminando, la cuestión de la memoria. Por ejemplo, esas organizaciones campesinas o los mismos sindicatos, ¿no? Tienes que negociar individualmente con tu patrón, por eso la ley ahora te va a permitir quitarte o no gaste las cosas sindicales, porque por definición el sindicato es corrupto.
Entonces, si uno actúa individualmente está bien, pareciera ser que vamos por ahí, al estilo del proyecto o el esquema laboral estadounidense, etc. Es decir, quitan la organización de los trabajos, quitan la memoria histórica, es lo que quiero llegar. Esa memoria histórica y organización de la comunidad, de la población, y que por lo tanto crea conciencia social. Y yo decía, ahora sí termino, lo de la pesimista, porque la memoria social nos dice que, entendiendo lo de ahorita, que sucede con lo poco que está sucediendo, la ultraderecha está sacada. Ahora, teniendo memoria y conciencia social, pues va a venir peor el ataque. Y por lo tanto, la mayor necesidad de organización y capacidad de todo ello. Entonces, termino más o menos, creo yo, por ahí fue donde usted terminó, y dice, ¿qué es el diálogo entre los de abajo? Para crear propuestas de abajo, la unidad y la diversidad, ¿no? Es decir, eso de que algunos apoyamos, otros no apoyamos, otros negocian, ¿no? Sea lo que sea, para la memoria histórica, creo yo, lo que se han confrontado con varios proyectos, es cuando se unen los diversos, y los diversos de abajo para arriba, creo yo. Muy bien, muy bien. Yo espero, ojalá pudiera abundar un poquito sobre la experiencia que hablaba de Cherán, porque mejor. ¿Qué es? Cherán. De Cherán, porque no sé, me da la sensación que tal vez todos los damos como que todos conocemos cuáles, y yo que conozco un lugar no conozco exactamente cuál fue el proceso. He pasado por otros lugares de cerca, en Aguas, en Entre Ríos, en Quince, no sé si lo conoce, donde para pasar hay que tiene 2 retenes. Bueno, no retenes, 2 casetas de vigilancia con comuneros armados, y pues hay que pasar ahí. Y como que aunque hay procesos muy buenos ahí, aún así tienen que utilizar el armamento para proteger sus comunidades. O sea, siempre la violencia, o al menos el estar armados, bien armados, noche y día, como que es una necesidad, ¿no? Aunque si quisieran promover, aunque promuevan procesos de paz, como que hay una protección con base en armas para proteger esos procesos de paz. Como que es una necesidad a veces el hecho de que tengan armas, y armas buenas y con muchachos bien entrenados. Y aprovechando el espacio, fíjense que yo al menos veía que en estos 2 municipios que están más hacia la costa, Cualcomán y Tepalcatepec, que antes de la amenaza del cartel Jalisco Nueva Generación, eran 2 municipios donde no había delitos, digamos que de estos que aquejan todo el país: violación, homicidio, robo a transgénero, no existían. Pero tal vez existía lo que era la producción de drogas, tal vez, pero eran 2 municipios muy tranquilos, por la experiencia que habían tenido de hace 7 años, de hace 5 o 7 años, en la formación de los autodefensas. Viene una estrategia del gobierno federal en ese tiempo que fue acabar con el movimiento de autodefensas, porque iba creciendo, ¿no? Ya venía a Patzingán, a Nueva Italia, a Uruapan, ya venían para Monterrey, y nombran a Alfredo Castillo, ¿no? Y frenan todo el movimiento e integran toda esa gente a la policía michoacana, la policía rural, y de alguna manera la idea, la intención que vieron ellos fue ser que nos quieren cooptar a un mando único que es el gobierno federal. Bueno, entonces, pero hay otras experiencias de paz en el país. Aún creo que antes hablábamos y decíamos, es que Guanajuato, y es que Puebla, y ahora creo que es al revés. Decimos, todo el país está de la chingada, excepto Yucatán. Sí, y es real, ¿no? Yucatán es de los estados, creo que es el estado que menos índice de violencia hay. Querétaro era uno de ellos hace 3 o 4 años, y ya apenas así está de la chingada. Su mito de también la península es un polvo. Entonces, esa cuestión de Cherán me interesa porque siento que también en algunos otros lados, hace poco había un reportaje sobre un gobierno municipal en Oaxaca, me parece, y lo acusaban de que eran por usos y costumbres, pero que eran un grupo de caciques. O sea, si les conviene que se utilice la elección por usos y costumbres, porque siempre es la misma familia la que queda al mando de. Entonces, esa es la petición, que si podían avanzar sobre esa experiencia. Yo también había pedido la palabra.
Una cosa que me parece que nos ayudó mucho fue el principio de la charla, ¿no? Nos hace una cosa mucho más general de la crisis civilizatoria del mundo, ¿no? Porque yo pienso que no podemos dejar de pensar que México está formando parte del mundo, que tiene un vecino verdaderamente nefasto, y que eso está también haciendo que muchas cosas en las que yo creo que el gobierno de López Obrador quería hacer, no puede. Por ejemplo, la política migratoria me parece fatal, y esa no era la política migratoria del país. Entonces, le han, las manos se las han volteado, ¿sí? Y es una cosa que es muy desagradable, es escuchar siempre que tiene conversaciones maravillosas con Trump y que tiene una amistad increíble, ¿no? Entonces, yo a veces siento que la figura de López Obrador, como la decía mi querido Diego Carlos, decía que era un aldeano. Y yo creo que sí. Yo pienso que no tiene como la fuerza para los... No son palabras mías, son de Guillermo Almeida. Bueno, pero tú me las comentaste. Lo que yo digo es que sí tendría... En un momento dado yo pienso que los demonios andan sueltos y que hay fuerzas muy grandes de derecha que desde las bases del gobierno, o sea, todos sus programas como de adulto mayor y todo eso, ese torturismo también de los priistas, había puro priista en la base. Entonces hay que hacer que se dé cuenta toda la gente de que este gobierno no funciona. Entonces vamos a poner todos los obstáculos habidos por haber, y asesinatos aquí y asesinatos allá. Bueno, es una locura. Pienso que los demonios andan sueltos. O sea, gente que está dedicada a darle la torre al gobierno. Esa es una. La otra, el darse cuenta de todo lo mundial, cómo repercute en nuestro país, y nuestro país, según los datos que dio Loris, es un país muy importante realmente, México. Entonces, es necesario tenerlo en la derecha. Y yo creo que sí es muy... Uno no acaba de entender la política hacia los pueblos indígenas, a pesar de que Loris dijo que si la ley y la reforma de la libre determinación y la autonomía y todas esas cosas maravillosas resultaran. Yo digo, ¿a cuándo? Porque los programas del sureste son la joya de este gobierno, ¿sí? Es donde él piensa, este gobierno piensa que por ahí se desarrollará económicamente este país, y todo lo que falta va a ser gracias a eso. Entonces ahí hay una contradicción muy fuerte. O sea, y uno se pregunta, la sensación que a mí me da, porque el día que tomó posesión con los pueblos indígenas que lo rodearon, pues yo me acordaba de los otros que conocía yo, y decía, pues como que no están, y si había algunos. Y así, por ejemplo, lo del 15 de septiembre me pareció bien interesante, una clase de historia realmente que nos dieron en la televisión, cosa que jamás nos habían dado, una clase de historia verdadera, y ahora nos dieron una clase de historia, realmente una clase de historia, y el pobre de Salmerón ya lo mandaron a diablo, ¿no? Pero yo digo, ese también fue como un arraiguito de que dices, bueno, que oigamos otra cosa, pero sí hay muchas contradicciones. Yo siento que hay muchas contradicciones en la forma de ir llevando todo. Hay encinas, como decía Loris también, cuando le preguntaban los del Chamuco, oye, ¿y qué no se daban cuenta de cómo estaba todo para que ahora la Guardia Nacional y todo eso? Y si es que cuando nos entregaron el país nosotros esperábamos que estaba mal, pero nunca pensamos que estaba como estaba. Entonces yo sí creo que ha habido sorpresas, a pesar de que ya como que todo el mundo sabía que estaba en la patada este país, pero yo creo que está peor de lo que nosotros creíamos. Entonces, eso también que dice Loris, todos los de abajo, las organizaciones están muy fragmentadas, o sea, cada quien en su onda y en su creencia y en su amachadas en su verdad. Yo siento que sí tenemos que hacer un esfuerzo por romper todas las cosas que tenemos en contra unos contra otros y esperar lo que está dificilísimo de que suceda, de que realmente, si no es López Obrador en persona, sus gentes escuchen a los pueblos
originarios. Porque si no los escuchan, pues uno no les va a creer nada, ¿sí? Bueno, ya tienes la palabra. O sea, todos, nada más a los, Bueno, pero... a los menos originarios. Pero es que eso no se escucha. Los que no somos Son los dueños. Lolis nos va a dar una, no sé qué nos va a dar. Bueno, no, quizá alguna evolución. Yo diría yo decía, una agenda que nosotros tenemos que discutir mucho más y no lo hemos así hecho, es la que se refiere a la democracia en el país. O sea, ¿cuáles son las formas que nosotros esperamos en las que es posible construir estos canales y formas de participación y mecanismos formales o informales, digamos, de diálogo con las instituciones? Y yo creo que ahí, y tanto en la democracia representativa, o sea, a través qué arreglo institucional se necesita y qué formas de participación directa. Eso no lo hemos discutido. Es una discusión que hace mucho se dio en el país y se habló mucho de la distribución del poder político hacia la base y esto, y la hemos abandonado, la abandonamos en la alternancia y no la hemos recuperado como una materia, digamos, de agenda común. Y me parece que hoy tendría que ser un buen momento. Cuando lo de los pueblos indígenas, hay como a veces unas ciertas decisiones caprichosas, pero en el tema de agenda indígena particularmente, es una de las agendas, yo creo, en las que ha habido más sensibilidad. En la última reunión del foro, porque hay muchos espacios de participación, aunque no son tan públicos, en el foro de la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas, llegó la Cámara de Minera. Fue muy interesante para mí, porque derecho a la consulta, la Cámara Minera no, pero ¿cuándo se tiene que consultar? Solo cuando esté en riesgo la sobrevivencia. O sea, vamos todavía a una batalla, porque puede ser que ellos logren con Andrés Manuel meter la iniciativa a la Cámara, al Congreso de la Unión. Pero va a una batalla de fondo con las empresas, porque esa reforma en lo particular pone en riesgo mucho el modelo extractivo. Entonces, bueno, lo que te quiero decir, no es que no estén sucediendo cosas, están sucediendo cosas muy importantes, no todas son visibles, pero esta, por ejemplo, es una agenda democrática fundamental, la de los derechos de los pueblos indígenas, recompone la democracia representativa. Creo que nos falta plantear qué tipo de instrumentos de democracia directa estamos nosotros exigiendo, no lo hemos hecho. Porque ahorita tenemos canales que funcionan, porque hay una plana intermedia que es muy afín a los movimientos, ¿no? Yo diría, bueno, Alejandro lo es en el tema de derechos humanos, sin duda Víctor Toledo lo es en el tema de territorio, y si uno ve a su equipo, más. Hay radicalidad dentro de su equipo, ¿no? Compañeros son defensores del territorio desde hace años. En fin, hay cuadros dentro del gobierno con los que se pueden establecer diálogos para ciertas agendas, y la posibilidad de que avancen si están amarradas hacia arriba. Pero por eso digo yo, la estrategia cuál es, ¿no? Para ir empujando las agendas desde ahí. Entonces, bueno, yo diría el tema de la democracia. 2, yo estoy muy convencida de que a nosotros nos toca tener una postura crítica, pero muy bien informada. La verdad, hay algunos de los temas que estamos planteando que requieren como tener un poco más de fineza en su argumentación. El tema, por ejemplo, del Tren Maya es un tema estudiado. O sea, el Tren Maya en su trayecto fundamental pasa solo por plantillos de palma africana. No pasa por las reservas de la biodiversidad. Hay una parte que sí, y es la parte que todo el mundo está señalando, pero digamos, es una décima parte de su trayecto. Lo que quiero decir es que sí es importante que nosotros mantengamos una voz crítica, porque somos finalmente como una voz autorizada para hacer esa crítica, porque no la hacemos desde una oposición polarizada de derecha, ¿no? Sino porque la hacemos desde los movimientos que desde hace mucho defienden estos temas, el tema de la agenda ecológica, de la agenda social, de la agenda democrática, etc. Entonces, yo creo que sí nos toca estudiar un poco más de estas cosas que estamos señalando. En mi opinión es importante.
Me parece que estoy de acuerdo en el tema de lo más difícil realmente abordar en este momento es el tema de las políticas sociales, los proyectos sociales y programas, con qué diseño, con qué aparato burocrático, con qué impactos, qué tipo de efecto están teniendo en los movimientos. Creo que es otra de las discusiones que deberíamos tener y frente a la cual sería importante tener algún posicionamiento. Por ejemplo, los pueblos indígenas que sí se decidieron entrar a esta discusión, sí están haciendo una reformulación para que los programas sean culturalmente pertinentes, perdón. Y esto quiere decir que puedan ser decididos colectivamente en las comunidades. Parte de lo que están metiendo en la nueva ley va a ser eso. Entonces aquí la cosa también es cómo te posicionas un poquito frente a estas cosas. Me parece a mí que en el tema de las formas alternativas de seguridad hay muchísimo que discutir. A mí me tocó particularmente estar cuando las autodefensas tomaron a Patzingana ya porque nos invitaron a un encuentro y resultó, y ver cómo están las autodefensas ciudadanas en ese momento, y luego a los 2 días ya había ahí un perfil completamente diferente a la señora y al señor de la comunidad, con unos chavos así súper bien entrenados, no sea nada que ver, y decíamos, ¿y estos quiénes son? Son los perdonados. Pues ¿quién los perdonó? ¿Cómo estuvo la cosa? No sé. O sea, ahí hay unas mezclas muy complejas en el tema de las autodefensas que es difícil desde acá juzgar, pero por eso decía yo, el formato de estas policías comunitarias tradicionales es muy diferente, porque están mandatadas, controladas por sus comunidades, porque obedecen a proyectos integrales de justicia, autogobierno, reconstrucción de tejido social, cultura, o sea, hacen un componente de un proyecto integral, eso es Cherán. Cherán tiene una integralidad en su propuesta que va desde lo económico, lo político, lo cultural, lo organizativo, etc. Y ahí se inserta el componente de seguridad y eso es lo que le permite cohesionar. No se cohesiona por la seguridad, sino la seguridad es un componente de un proyecto integral de autogobierno y de bienestar comunitario. Yo nada más diría, este es un país donde se construyen percepciones, por eso es bien importante también cómo uno quiere comunicarse en eso, porque en esto pues la derecha está construyendo cotidianamente una percepción de que esto ya no tiene salida, vamos al autoritarismo. ¿Cómo nos van a decir estos señores que vamos al autoritarismo después de quienes han sido? ¿Con qué cara? Digo yo, como si no tuviéramos una noción o memoria, pero construyen la percepción. Y la construyen en un sector muy importante de la sociedad. O que Calderón critique la violencia. Bueno, entonces yo creo que sí, nosotros debemos mantener, yo creo que en términos de los retos propios y luego los retos de la cuarta. Yo pienso, una, no es esperar a que todo cambie. Yo lo que digo es cierto, es muy poco tiempo. El desastre era monumental, estructural, terrible, pero yo creo que no nos toca esperar, sino incidir en los cambios. Y entonces por eso es importante que sepamos qué queremos empujar y cómo lo vamos a empujar positiva y productivamente. No se trata de sumarse, no se trata de esperar, no se trata solo de oponerse, se trata de incidir en los procesos de transformación que nos interesa que sucedan desde nuestra propia autonomía como movimientos. Me parece que los movimientos van a tener que redefinirse. Decía Beto Gómez, ustedes conocen movimientos de la UNORCA, decía hicimos 20 años, nos convertimos en despachos de gestión de recursos. Perdimos nuestra naturaleza de movimientos campesinos que nacimos con una causa, una estructura, una vocación organizativa y formativa en la base social, para convertirnos en gestores de programas y manuales de operación, reglas de operación. Necesitamos repensar, necesitamos recrearnos en esta etapa. Yo sí creo que ahí hay un tema que tienen que ver. Los maestros, digamos, han tenido logros muy importantes, pero van a tener a ver ahora cómo sobreviven si no va a haber estos montos que había como para que los movimientos sociales le bajaran. Entonces hay muchas cosas que ahorita están en sus propios desafíos. Yo lo que creo es que sí, la cuarta va a empezar, su desafío principal va a ser la seguridad humana, y me parece para la cuarta transformación. La idea es si logra un enfoque que articule todas las dimensiones. O sea, que realmente haya coherencia en esta articulación de las dimensiones. Por eso decía yo,
si la guardia como guardia es la solución, no. A lo mejor si tenemos el componente de seguridad como un componente de una visión integral de seguridad humana, donde esta sea la idea, digo, esta sea como la incorporación de todos los elementos sería lo fundamental. Ya se fue la compañera, pero sí me parece que este es como el problema de entender la defensa de los derechos humanos. Como un tema, digamos, de una defensa de los, como dice ya, de los que no son quienes nos están cuidando y protegiendo. Pero estos imaginarios, yo creo que es lo que se va colocando también en términos del otro enorme componente que tenemos, en el que estamos articulando mucho en nuestra agenda, que es una agenda de derechos, y en la que, por decirlo de alguna manera, en términos de lo internacional, porque yo también coincido, ahí francamente es un respiro enorme, sobre todo en este momento de tan intensa presión sobre Venezuela, Cuba, etcétera. Eso ha sido una ganancia tremenda. Pero también el acompañamiento a este proceso de los organismos internacionales que gozan de cierta legitimidad, como la ONU, por ejemplo, o CICR. Es curioso, y Boaventura de alguna manera lo dijo, yo creo que varios leímos el artículo que dijo, nos toca a nosotros cuidar de no crear las condiciones del nuevo Bolsonaro para México, ¿no? Nos toca cuidar de colocarnos en esta coyuntura con la conciencia de que eso puede suceder, y entonces de que aunque no perdemos nuestra autonomía y capacidad crítica, tampoco nos hacemos aliados de las posturas que están llevando hacia esa posibilidad. Es difícil, ¿no? Creo que hay que tener como el cuidado de hacer una crítica de manera que se haga desde estos procesos de transformación que necesitamos profundizar, ahí donde la cuarta no va a llegar. Por lo que decimos, que no es un proceso antisistémico, pero que está creando condiciones en niveles mesos, si queremos. Y yo diría, niveles mesos que luego pueden brincar hacia arriba. Y hay cosas que me parece que es importante que leamos bien. El tema de Samir Ansós nos tocó llevar, nos acompañamos mucho este caso. Cuando iba a hacer la consulta, no sé si se acuerdan, una semana después de lo de eso, fue le mandamos recado con Encinas, con Lázaro Cárdenas, con Diana, con todos los conocidos, Jesús Ramírez tiene una postura literalmente izquierda, y es una persona muy cercana a nosotros, de que pararan la consulta. Y entonces, pues sale a ese mismo día que se mandaron todos los mensajes de todos lados, ¿qué pasó? Entonces él salió a decir, y vamos a hacer la consulta, pase lo que pase. Cuando les preguntamos qué pasó, ellos nos dijeron, es que no está hablándole a ustedes, o sea, ni le está hablando a los narcos que mataron a Samir y que tienen control sobre ese territorio, y él les dice, no van a usar una cosa así para imponer. Entonces, es como una lógica de comunicación diferente que le funciona de una manera diferente que como nos funciona a nosotros. Dice yo, o sea, que les brincó a los medios y le habló a los narcos. Pero, sí, claro. Fue en este sector una lectura, en allá fue otra lectura, acá fue otra lectura. Entonces, tenemos una comunicación muy complicada que no es directa. Y ahí digo yo, habrá que seguir profundizando un poco en los propósitos y intenciones. Creo que nos toca estudiar mucho más en detalle muchas de las cosas que se están haciendo para poder finamente abordarlo.